Bienvenidos a una plaza más viva donde hoy queremos reconocer a un sector tan importante como es la industria del textil y a un talento creativo que tenemos en esta tierra y que queremos poner en valor, compartiendo con todos vosotros, democratizando este espacio y que sea protagonista tanto para los zaragozanos como para las industrias importantes. Disfrutar de estas 4 horas de desfiles que vamos a tener. Dejo la palabra al presidente de la Federación del Textil y la Moda de Aragón. Muy buenos días, muchísimas gracias a todos por estar aquí, a la alcaldesa, de Economía del Ayuntamiento de Zaragoza, que nos ha ayudado un montón para que esto sea posible. Es una alegría profunda para nosotros, trabajamos intensamente para hacer que la moda de Aragón tenga la repercusión que se merece. Durante toda la semana hemos estado viendo el talento de Aragón y en otros espacios, y queremos agradecer al Ayuntamiento de Zaragoza, a Natalia, que permita que por primera vez podamos hacer este evento para absolutamente toda la ciudadanía y se pueda comprobar lo que os acabo de decir, y que la colaboración entre lo público y lo privado funcione de verdad. Y no os entretengo más porque la alcaldesa me va a decir algo. Muy buenos días. Buenos días a todos. Bienvenidos a la Plaza del Pilar. Bienvenidos a esta pasarela de moda. La primera edición de Aragón Fashion Street. Quiero empezar dándoles las gracias a todo el sector de la moda, a toda la Federación Aragonesa de la Industria Textil y a todos los que han hecho posible que hoy, por primera vez, la Plaza del Pilar acoja una pasarela de moda. Más de 120 metros en donde vamos a ver desfilar al talento aragonés. Y es que tenemos mucho talento. Durante estos 2 días anteriores, viernes y sábado, se ha producido en el Palacio de Congresos la Aragón Fashion Week. Hemos visto realmente unas colecciones maravillosas y lo que queríamos es que no se quedase reducido a ese espacio tan profesional, sino que todos los zaragozanos aquí en el salón de nuestra ciudad pudiésemos disfrutar del talento y de la moda aragonesa. Un sector muy importante que crece año tras año. Este año ha crecido un 28%, ha facturado más de 40 millones de euros y da empleo en todas sus versiones a más de 10.000 personas en Aragón, en Zaragoza principalmente. Por eso me parece tan importante que desde el Ayuntamiento de Zaragoza impulsemos la moda, impulsemos el sector y vayamos con orgullo a cualquier lugar del mundo a mostrar el talento aragonés. Y qué mejor que empezar conociéndolo en casa y que los zaragozanos conozcáis el talento, las últimas tendencias y toda la creatividad que tenemos en nuestra tierra. Ya que tenemos la plaza más grande de toda Europa, es una plaza para vivirla, para que nos encontremos, para que disfrutemos. Y por eso hoy vamos a disfrutar de la moda, de la creatividad, del talento de nuestros diseñadores y vamos a acoger todos sus diseños, todas sus colecciones y toda su creatividad con un caluroso aplauso. Durante más de 4 horas vamos a disfrutar de la moda aragonesa. Muchas gracias. La Plaza del Pilar, el Ayuntamiento de Zaragoza y la Federación de Industrias Textiles y de la Confección de Aragón, CIPCA, les da la bienvenida y les presenta la primera edición de Aragón Fashion Street Day. Aragón Fashion Street Day les presenta el desfile de moda sostenible e innovación, un desfile con propuestas de la moda que necesita el planeta. Los diseñadores que hoy nos hacen sus propuestas son Alexander Guevara, Cachito Pop, Félix López, Lamar, Laboratory of Garment, Segundas Vidas, Eva de Rousseff, Sergio Vallejo y Tejuelas. Y las finalistas del 19º certamen de jóvenes diseñadores de Aragón, que son Álvaro Castillo, Paula Caballero y Sandra Villa. Colaboran también en el desfile Peluca
peluquería y maquillaje Elisa García Makeup Academy. Moda sostenible, innovación en Aragón Fashion Street. Tejuelas Rock and Roll Wear es una firma de ropa inspirada en el rock, en el country, el western y en la estética de los salutados años 50 y 60 del siglo XX. To make peace when things go wrong. 7 charms gonna be a good luck charm to dust our left hand through. So bring it on and brace it down at 1, 2, 3, and they will bring my love to you. I'm gonna buy some love charms to get you in my arms. Recibimos al diseñador Sam Tejuelas de la firma Tejuelas. De Cachito Pop. Animar a los jóvenes a ser fieles a sí mismos en esa fase definitoria de la vida y que expresen a través de ella su actitud, ideología, emociones y sentimientos personales sin necesidad de ofender al resto
ni como contrapartida ser víctimas de discriminación o censura. Zapatos, Casa Alfaro. Bolsos, Rosa María Guayar. En pasarela, Feli López. Flonoma. Contra la corriente y también me perdí, fracasé, me encontré, lo viví y aprendí. Cuando te pega fuerte más profundo es el Dixie. Sigo bailando y escribiendo mis letras, sigo cantando con las puertas abiertas, atravesando por toda esta tierra. Y no hay que viajar tanto para encontrar la respuesta. No te preocupes si no te aprueban, cuando te critiquen tú solo di. Soy yo. Recibimos a la diseñadora Feli López. Básico, blanco y negro, negro y blanco. Para Eva del Ruste, la repetición es evolución. Usar y reusar es el nuevo mantra. Segundas vidas, Eva del Ruste. Oh, Cinnamon, where you gonna run to? Cinnamon, where you gonna run to? Where you gonna run to? All on that day, will I run to the rock? Please hide me and run to the rock. Please hide me and run to the rock. Please hide me, Lord. All on that day, but the rock right out. I can't hide you, the rock right out. I can't hide you, the rock right out. I ain't gonna hide you down all on that day. I said, rock, what's the matter with you, rock? Don't you see I need you, rock? Lord, 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 all on that day. Recibimos a la diseñadora de Segundas Vidas, Eva del Ruste. Oh yeah. Oh yeah. Oh, I ran to the river. It was boiling and ran to the sea. It was boiling and ran to the sea. It was boiling all on the day. Ni la palabra ni la imagen son garantía de que el objeto exista en la realidad. Los objetos comunican, pero las prendas hablan. En pasarela, la mar.
en las piezas que estáis a punto de contemplar a través de la experimentación y el modelado con materiales de construcción en Pasarela Laboratory of Garments. Recibimos al diseñador Enrique Llera. Camino pasaba Eloísa con sus botas de goma, su falda plisada y los tacones en la mano. Abuela, ¿eras tan única? De ti surge la inspiración para esta pasarela, una metáfora visual de los colores y las formas que llegan con su recuerdo. Los días blancos, las noches doradas leyendo poesía a la luz de un farol, los atardeceres y el jardín. Siluetas contundentes, flores, transparencias, pájaros, una mezcla de melancolía, misterio y libertad, donde convergen el crochet y piezas recicladas con retales valiosos y pintura a mano. Eloísa, donde quiera que estés, gracias. Alexander Guevara. De un nómada solitario que cruza las dunas con elegancia y misterio. Una idealizada imagen vestida de azul que se recorta sobre el rojizo sol y los mares de arena. Los frescos y fluidos linos contrastan con los volúmenes esculturales del tejido revita, un material sostenible realizado a partir de desechos textiles. La colección, de sobria elegancia, mezcla las siluetas características de los tuareg con sus códigos estéticos para crear una impresión distópica y nostálgica, pero contemporánea. Sergio Gallego, Susurros del Desierto.
continuación, como colofón del 19º certamen de jóvenes diseñadores de Aragón, hacen sus propuestas 3 de los finalistas del certamen que se celebró el pasado viernes por la noche. Entre ellos tenemos a Paula Caballero, a Sandra Villar y el ganador Álvaro Castillo. Continuamos con este maravilloso desfile que pone en marcha, como siempre, el talento aragonés, y prueba de ello lo van a comprobar ustedes. Continuamos con la colección Revival, la diseñadora Paula Caballero, que nos sorprende con su colección Revival, inspirada en la moda cíclica, haciendo una reinterpretación de prendas y elementos que fueron característicos en los años 80 y 90, pero adaptados al estilo contemporáneo. Destaca el toque inspirador más personalizado de cada prenda al estilo de la propia diseñadora para obtener la creación de algo auténtico y diferenciador. Con su lema, "Tu esencia es tu máxima expresión", Paula busca empoderar a cada mujer, resaltando su belleza natural, haciéndola sentir única y sin perder su esencia. Revival te invita a soñar. Es una colección que destaca por sus tejidos y sobre todo por su confección artesanal, elaborada y hecha a mano con mucho mimo en cada prenda. Una colección compuesta por prendas atemporales con el objetivo de que cada prenda permanezca en nuestros armarios y puedan evolucionar durante años con nosotros. Descubre la elegancia de Revival, calzados Brian Stacewise, joyería de Lue. En pasarela, Revival. Locked away, feeling so lonely. This one seemed to reach out and touch me now. Abacostum es una colección de moda que desafía las normas establecidas y busca reinterpretar el clásico estampado de tartán de una manera rebelde y distorsionada, inspirada en el simbolismo histórico del tartán como un emblema de la clase alta británica y la realeza. Abacostum adopta el tartán para representar una actitud desafiante y revirtiendo las asociaciones tradicionales con este estampado. El nombre de la colección Abacostum es una abreviatura de Abas Costume, una expresión francesa que significa abajo con el traje, encapsulando perfectamente el objetivo de la colección. A lo largo de la colección el tartán se distorsiona y se revuelve para eliminar su imagen limpia y royal, mostrando un carácter rebelde y una declaración de independencia de las etiquetas de clase. En pasarela, Abacostum de Sandra Villa. Vivimos a la diseñadora de Abacostum, Sandra Villa. Vamos a recibir y van a tener el placer de poder contemplar al flamante ganador del 19º certamen de jóvenes diseñadores de Aragón, que fue el pasado viernes. Él es Álvaro Castillo, con su colección Nature Boy, en busca de un camino rumbo a la evolución de una nueva masculinidad, la naturalidad de poder ser yo mismo, el anhelo de abrir nuevos horizontes. Esta colección tiene como inspiración la calidez y grandiosidad de los paisajes difusos del pintor William Turner. A través de los tejidos naturales, tonos tierra, estampados y bordados artesanales inspirados en la obra de Turner, se realiza una reinterpretación de la indumentaria masculina con la finalidad de extinguir las etiquetas sociales y crear diseños libres de perjuicios. Prendas deconstruidas de las que emergen otras nuevas.
En ellas se analiza la transformación de la naturaleza adaptándose a los cambios producidos por la humanidad. Álvaro Castillo nos presenta su colección Naturboy, zapatos Casa Alfaro. Recibimos al fantástico ganador del 19º certamen de jóvenes diseñadores. Él es Álvaro Castillo. Y así, señoras y señores, da por finalizado nuestro primer desfile de moda sostenible y hemos puesto, como ustedes han visto, este broche de oro. Todavía no ha acabado, porque tengo que recordarles que esto ha sido gracias también, por supuesto, al Ayuntamiento de Zaragoza, a el Gobierno de Aragón, Entuciti APP, la Asociación Profesional de Artesanos de Aragón y Zaragoza Esencial. Han tenido el respaldo de muchísimos compañeros del sector y, por supuesto, el apoyo de todos ustedes al haber venido a esta gran plaza del Pilar para ver en lo que se ha convertido y, sobre todo, tendencia y moda. Antes nos hablaba nuestra excelentísima alcaldesa Natalia Chueca y decía que tenemos gente brillante.